Hola, el poder de Dios es impresionante. ¿Quieres descubrir cómo se mueve? Entonces, quédate con nosotros. Gracias por estar en este canal de testimonio. Por favor, te voy a pedir que en este momento te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las interesantes historias que pasan en este lugar. Mira, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, todos los días Dios hace cosas maravillosas. A lo mejor Dios ya hizo algo en tu vida. Ya te sanó, te liberó, te levantó cuando estabas caído. Pues es el momento de que tú les digas a los demás que Dios tiene poder. Por eso te voy a invitar a que nos llames. Ahí está el número de teléfono. Comunícate con nosotros, mándanos un mensaje de texto o por vía WhatsApp y grabamos tu testimonio. Así que mis hermanos, los invito a que nos llamen. Y ahora prepárate porque viene un testimonio muy interesante. ¿Estás listo? Hola mis queridos hermanos, bueno pues en esta ocasión estamos muy contentos porque nos llega un testimonio desde Alabama y tengo en este momento en la vía telefónica a mi hermanita que ella nos va a decir su nombre, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Adelante, hermana. Sí, mi nombre es Silvia Gómez, tengo cuatro hermanas, y 3 hermanos. Y yo soy originaria de El Salvador. Muy bien, hermanita. Bueno, hermanita Silvia, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito, por favor, quién era Silvia antes de tener ese fabuloso encuentro con el Señor, cómo era su vida, un poquito, y que nos diga cómo fue ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, pues mi niñez fue normal, usted sabe, como cuando los padres teníamos un papá muy estricto, pero gracias a Dios nuestra niñez fue buena, porque usted sabe que con los papás lo maltrataban a uno, pero uno así aprendió a cosas buenas, ¿verdad? Y yo asistía mucho a las cosas de Dios cuando era pequeña. Y cuando era joven, me vine para este país y aquí cambié mi vida, ya no asistía a las cosas de Dios y entonces pasaron muchas cosas y entonces tengo 3 niños, tengo 2 niños grandes y una bebita que eso es acerca de mi testimonio. Y yo el 13 de octubre me dejaron una cesárea programada que iba a tener una bebé. Entonces yo me recuerdo que había programado una cesárea. Estaba asustada y a la vez feliz porque recuerdo ese día que llegué al hospital, empezaron a prepararme y todo para la cesárea. Llegué al cuarto donde me iban a hacer la cesárea. Entonces me recuerdo que me operaron y llegó el doctor y me prepararon y el señor de la anestesia y todo, sí, en todo empezó y me sacaron mi bebé. Me acuerdo que me la dieron para que yo la cargara, le di un beso y le dijeron a mi amiga que saliera del cuarto, porque me iban a terminar de coser, de terminar de hacer la cirugía. Y con mi iba a terminar. Entonces ella salió, ese día fue el último día que yo me acuerdo. Y entonces mi familia me llamaba porque querían saber de mí, pedirme fotos de mi bebé, cómo estaba. Y a ellos les parecía raro porque yo no contestaba y se preocuparon por mí. Y no sabían nada que estaba pasando conmigo. Y le dijeron a uno de mis hermanos que fueran a averiguar qué estaba pasando porque nadie contestaba. Mi cuñada llegó al hospital y cuando ella llegó, le dijeron que yo estaba bien mal, que yo estaba en cuidados intensivos y que a mí solo un milagro de Dios me podía salvar porque ya me había muerto, ya me había quedado en la cirugía prácticamente, ya me había muerto. Me revivieron, gracias a Dios. Y entonces ella les dijo a mis hermanas, oren por su hermana porque su hermana está muy grave y solo un milagro las puede sacar. Mi hermana pequeña llamó y le dijo al doctor que había pasado. El doctor le dijo, ella se nos quedó ya en el quirófano, pero si ustedes son gente de fe, oren y su hermana va a vivir. Y me recuerdo que después me dijeron mis hermanas que yo tengo una hermana que ella dijo, ¿cómo le digo? Dijo que se pusieran en oración
se pusieron en oración unos hermanos de unos padres que nosotros conocemos, y me recuerdo que mi familia, una de mis hermanas le pidió a los padres que oraran por mí y a los hermanos donde ella va a la iglesia, y todos se pusieron en oración por mí para que yo me levantara de esa cama. Y entonces me recuerdo que mis otras hermanas decidieron venir a verme aquí hasta Alabama, y vinieron. Entonces yo tuve como un sueño profundo, y sentí como que un ejército oraba por mí. Muchas personas que me amaban se doblaron rodillas y pedían por mí. Y sentí muy bonito. Y recuerdo que cuando estaba ahí, no sé si era sueño o era realidad mía, sentí que yo le dije a Dios: Señor, dame otra oportunidad de vida, porque yo quiero vivir por mis hijos están pequeños, mis hijos me necesitan. Dios mío, no permitas que me vaya de este mundo todavía, porque yo tengo 2 hijos, tengo mi bebita que acaba de nacer, yo solo la alcancé a ver un ratito de mi vida, porque mi niña acababa de nacer. Y yo dije: Dios mío, tengo que criar a mis hijos. Y me recuerdo que Dios me dijo: sí, pero tú tienes que cambiar muchas cosas en tu vida. Tienes que enseñar las cosas buenas a los niños. Tú tienes que enseñarles que el odiar es malo, el ser rencoroso es malo, el ser envidioso es malo. Y yo le dije al Señor: sí, Señor, yo te prometo que yo les digo a mis hijos que cambiemos todos. Yo primero, y enseñarles a mis hijos las cosas de Él y las cosas que yo no les estaba enseñando a ellos, cómo acercarse más a Él. Y yo, el día que desperté, me recuerdo que le digo a mi hermano que qué me había pasado. Él me dice: hermana, tú estuviste en cuidados intensivos, tú estuviste en coma, y tú, me dice él, son un milagro de Dios. El doctor dijo que tú habías muerto y tú has vuelto a la vida porque Dios así lo quiso. Y entonces me recuerdo que él me dijo: hermana, ya vas a estar mejor, primero Dios. Sí, le dije yo, ya voy a estar mejor. Y me recuerdo que él me dijo: mis hermanas vienen a verte. Y me dijo: hermana, a ti te quitaron la matriz, te quitaron muchas partes de tu cuerpo. Y me recuerdo que me dijeron: a ti te quitaron la cesárea, pero tú te pusiste mal y te volvieron a operar. Yo me operaron 2 veces y me quitaron muchas partes de mi cuerpo, pero yo me recuerdo nomás que yo dije: que Dios me ayude a salir de esto, porque sola no voy a poder. Pero yo, a la vez, mi fe estaba viva, que yo iba a salir de allí por mis hijos, y estaba feliz porque en Nueva York mi hermano estaba orando por mí. Había pedido a muchos hermanos que oraran por mí, y mis otras hermanas venían a verme, y mis hermanos estuvieron conmigo hasta el último momento. Que yo estuve en el hospital, no me sentía sola, yo sentía que todos estaban conmigo, principalmente Dios estaba conmigo en el hospital. Y me sacan del hospital ese día, y me dicen: ese día tú ya estás mejor, despierto, y tengo un tubo en la boca. Y me dice el doctor: te vamos a quitar tu tubo porque ya estás mejor. Y me recuerdo que yo tenía mucha sed, y me ardía mi garganta. Y le dije al doctor: doctor, ¿puedo tomar agua? Él me dijo: no, porque no puedes, porque tienes 2 días de haber estado en coma y te va a doler tu estómago. Y yo le dije: ok. Y sentía una agonía que no podía tomar agua. Y yo tenía mucha sed, pero no podía. Y yo dije: Señor, uno no valoramos el agua, pero el agua, con la agonía que yo tenía mucho, pero mucha sed, y no sabía, como le digo, que el agua es vital para nosotros, y que a veces hacemos cosas que no valoramos en este mundo. Y Dios es tan bueno
Él siempre nos saca de todo de todo lo malo. Y entonces me recuerdo que ese día mi hermano dice, mis hermanas vendrán a verte, y yo les digo, ok, pero ese día cancelaron los vuelos, y me dice mi esposo, tus hermanas no vinieron porque cancelaron los vuelos. Dice, van a venir mañana, sábado, ok, le digo yo. Y me recuerdo que ese día sábado me pasan para un cuarto donde yo sentí una mala presencia y se me hicieron cosas feas en mi cabeza. Y me recuerdo que me pusieron a hacer un examen y no mejoré. El domingo en la mañana me vuelven a pasar a cuidados intensivos porque me puse lo mismo. Mi familia estaba preocupada porque pensaron que no me iba a levantar de allí. Yo les digo, llamen al padre de la parroquia. El padre llegó y mis hermanas estaban llorando y yo les digo, no lloren porque yo no me voy a morir, yo sé que no me voy a morir, yo solo necesito que venga el padre a hablar conmigo. Llegó el padre, habló conmigo, el padre me dio el santo solio. Mi esposo había decidido y ofreció a Dios que si yo me curaba, él se casaría conmigo. Y el padre nos casó de emergencia y me dio el santo solio. Y después que el padre se fue, que el padre me dio la bendición y todo, yo sentí una gran paz en mi corazón. El día lunes salí de cuidados intensivos y volví a ese cuarto, pero en ese cuarto que yo volvía siempre sentía como una mala presencia en ese cuarto. Y pasaron los días y yo dije, mi hermana me dijo, yo vine y me dice mi hermana, mañana nos vamos, me dice mi hermana, porque tenemos que volver a nuestro lugar porque ellas son de otro estado. Y yo le digo sí, y yo en mi mente dije, mis niños se van a quedar solos porque yo dije porque mis hermanas se van y mis hermanas lo estaban cuidando. Una estaba conmigo en el hospital y la otra estaba con mis niños aquí. Yo dije, mis niños se van a quedar solos, y yo le pedí a Dios que Dios me permitiera venir porque no los quería dejar solitos. Y Dios me permitió, y Dios está bueno con uno. Que ese día que se vinieron, el doctor me dijo, te vamos a tener monitoreada por si mejoras, te vamos a dar el alta. Y yo dije, ya no me la dio el doctor porque ya era noche. Y fui al baño, no me recuerdo a bañarme, no sé a qué fui, y me recuerdo que escuché la voz del padre Moisés Láraga, y estaba haciendo el rosario de liberación. Y entonces yo dije, ¿cómo es que el padre está aquí? Y dije, ¿será que alguien la estaba escuchando? No, pero el padre no está aquí, dije, pero sí lo oigo, yo lo oigo clarito, dije. Después que dije así, sentí que el padre Martín Ábalos estaba orando por mí, estaba en la hora santa, estaba orando por mí, y le digo, y dije, Dios mío, ayúdame a salir de aquí porque quería estar con mis niños, y yo es tan bueno que ese día llegó el doctor después, y oí al padre Moisés Ábalos y al padre Martín Ábalos orando por mí, y salí de ese, y el doctor llegó y me dice, Silvia, está bien, sal, tú te puedes ir para tu casa. Yo estaba muy feliz y volví a casa. Ese día lo pasé tan feliz en mi casa. Al siguiente día estaba normal todo, cuando de repente sentí algo malo que se me metió en mi cabeza, en el cuarto, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? A mí nunca me había pasado eso. Y yo dije, ¿qué es esto que me está pasando? Y sentía cosas malas contra de mi bebé, con mi bebé tiernito que tengo. Sentía cosas malas en hacerle daño, y yo dije, Dios mío, ayúdame. Yo no le quiero hacer daño a mi niña. Y le dije, madre mía, tú que eres madre, cuídame a mi princesa porque yo siento malas cosas contra ella y ella es un angelito tuyo. Y le llamé a mi hermana, que le dije, hermana, yo me siento mal, yo siento esto y esto. Ella me dijo, no te preocupes, yo voy a llamar a los hermanos de la iglesia que oren por vos, y el padre que nosotros conocemos, que es del Salvador, y entonces ellos me pusieron en oración, y un primo mío
Y me recuerdo que yo llamé ese día al padre de la parroquia, pero el padre andaba de vacaciones y entonces una hermana de la iglesia me dijo, el padre vendrá hasta el martes y yo le dije, ok, pero yo me sentía demasiado mal y yo busqué la manera de sentirme mejor y yo fui a la iglesia, fui a traer agua bendita, regué en mi casa, pero aquellos malos no se iban y yo pedí un rosario en mi casa. Vinieron los hermanos a rezar, vino un padre a bendecir la casa mientras venía el padre de la parroquia, me recuerdo, y el padre vino, bendijo la casa, bendijo a mi bebé, me bendijo a mí, y me recuerdo que mi hermana le dijo a los hermanos que oraran por mí, y oraron todos, y también tengo un primo que él hizo una oración por mí también, y sentí muy bonito, pero siempre sentí aquello malo que estaba en mí, y que el daño, lo que me dolía era que sentía daño contra mi bebita, él le quería hacer daño a mi bebita, y mis hermanos me llamaban, sí, hermano, ¿está bien? Sí, y yo decía, sí, estoy bien, pero solo yo y Dios sabía, y mi hermana, que yo me sentía mal, pero no quería preocupar a mi familia, entonces solo le decía a Dios que me ayudara a salir de todo, porque mis hijos me necesitaban, y había días que no aguantaba, porque en las noches las cosas malas siempre venía en la noche y no me dejaba dormir, me metían cosas malas, perversas en la cabeza, y no me dejaban dormir, y yo no podía dormir, yo lloraba todas las noches y no podía dormir, y me recuerdo que pasaron noches y noches, vino el padre y fui a la parroquia, él me hizo oración y me dijo que todo iba a estar bien. Después fue empezando a sentirme un poquito mejor, un poquito y así, y empecé a pedir rosarios en mi hogar y a ir a la iglesia a pedirle a la Virgen que me cuidara a mi princesa. Le pedía mucho y le pedía que me ayudara, que me saliera de todo eso malo que tenía en mi cabeza, que no quería hacerle daño a mi familia, a mis hijos. Pero más que todo lo malo que yo sentía era contra mi bebé, no contra los niños más grandes, no contra mi bebé. Y me recuerdo que una vez fui a la iglesia, una hora, que era la misa de sanación, un jueves, y allí la Virgen me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. No sé si yo lo sentí o yo lo escuché. Me recuerdo que ella me dijo, todo va a estar bien. Y yo me iba ganas de llorar en esa misa. Y me recuerdo que siempre que iba a la iglesia, siempre tenía pensamientos malos. Y yo le decía, Dios mío, quítame todo eso. Yo quiero estar bien en las cosas tuyas. Y ahora, y me recuerdo que pasaron los días, y ahora con los días he mejorado mucho, pero mucho, gracias a Dios y la Virgen. He mejorado mucho. Yo tengo aquellos pensamientos que me mataban, aquellos pensamientos que me traían solo dolor y tristeza. A veces sentía que me iba a morir y que ya no iba a vivir. Le pedía a Dios otra oportunidad. A veces le decía, Dios mío, ya no aguanto, yo ya no aguanto. Después de todo lo que he vivido, yo ya no aguanto, yo no puedo más. Y ahí mismo como que el Señor me decía, no, ya vas a salir de todo esto. Y entonces yo le decía a mi hermana, hablaba siempre con mi hermana, le decía, y me decía, tiene fe, un día vas a salir de esto, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de eso. Y yo le decía, sí, pero yo en mi mente siempre sentía sí sentía bonito cuando ella me hablaba así, pero también sentía un dolor que no podía con él. Y yo y fui cambiando mi manera de vivir. Pero le estoy enseñando a mis hijos cosas de Dios, cosas más de Dios, porque yo les enseño, pero no mucho como Dios quiere, y que todo lo que es malo, para que ellos aprendan. Y quiero y me casé, el sábado pasado me casé con mi esposo, bauticé a mi bebé, y ahora el día me siento pero mucho mejor, siento como más paz, y la verdad es que no quiero dejar de seguir al Señor, porque sin Él no somos nada, porque si nosotros nos alejamos de Dios,
Yo siento que muchas cosas malas le pasan a uno y el Señor tiene muchas maneras de llamarlo a uno, pero uno es tan desobediente, pero ahora le doy gracias a Dios y a la Virgen que Dios me bendijo con eso, con ese sufrimiento que pasé, porque así como el sufrimiento que pasé, Dios me ayudó a buscarlo a Él, eh, a buscarlo a Él, porque hoy trato de hacer mejor las cosas y de estar más en las cosas de Él, y trato de enseñarles a mis hijos las cosas que están buenas y de seguirlo a Él, yo y mi bebita. Y ahora ya no siento eso tan feo que sentía antes de hacerle daño a mi hija. Y ahora ya siento esa paz que necesitaba y ya no tengo miedo. Ahora ya no tengo miedo a lo malo que me pasó cuando salí del hospital. Y ahora ya no tengo miedo, la verdad. Ahora siento paz y alegría en mi corazón. Porque estoy en las cosas de Dios. Me siento tan tranquila, tanta tranquilidad. Ya no tengo el miedo que tenía cuando empezó todo eso. Y por eso yo quería contar mi testimonio, porque yo quiero que muchos sepan que Dios es grande y existe, y que los milagros sí existen, porque yo soy un milagro de Dios, estar viva. Y por eso lo tenía que contar, porque Dios sí existe. Amén, hermana. Quisiera preguntarle, más bien que nos dijera con un poquito más detalle, ¿cómo fue ese encuentro con Dios cuando usted estaba en coma? ¿Usted vio, usted oyó, entró a algún lugar? Cuéntenos qué pasó, cómo fue exactamente esa experiencia. No sé si, yo solo sé que yo en mi sueño, donde estaba dormida, sentí que el Señor me dijo, yo le dije, Señor, dame otra oportunidad de vida, yo quiero vivir por mis hijos, yo quiero. Y Él me dijo, sí, yo te doy otra oportunidad de vida, pero tú tienes que cambiar esto y esto en tus hijos, enséñales a no odiar, a no envidiar, a no ser egoístas. Y yo le dije, y a seguirlo a Él, y yo le dije, sí, Señor, yo te lo prometo. Y yo cuando desperté, yo le dije a mis niños, hijos, yo quiero que ustedes cambien, porque yo no les he enseñado eso, yo los he dejado a que ustedes sean así. Y el Señor me mandó a que yo les dijera que es malo tantas cosas como el odiar, el ser egoísta, envidioso. Y que el Señor me dijo, hay muchas personas que necesitan, porque Él sabe que nosotros como seres humanos no somos perfectos, pero Él me dio una oportunidad de vida a mí para que le enseñe a mi niño las cosas de Él, y yo estoy tratando de hacerlas bien porque el Señor me habló y me dijo que cambié lo que tenía que cambiar en mi vida. Yo lo estoy tratando de hacer, por eso estoy en las cosas de Dios, porque a mí el Señor me habló, y donde el Señor me habló sentí como donde yo estaba, no sé dónde estaba, porque no puedo decir dónde estaba. Yo sentí que ahí donde yo estaba había mucho dolor, y uno tiene mucha sed, pero nadie le puede dar agua a nadie. Uno se siente que una agonía terrible, como dicen como mucha gente que dice que no existe el infierno ni el purgatorio, y yo sé que sí existe, porque yo viví una parte de eso. Yo sentí que estaba en una parte donde había mucho dolor y mucha sed, y no se podía, mucha tristeza, y no se podía salir de allí. Y a mí el Señor me sacó de allí, y por eso ahora estoy aquí, porque el Señor me permitió volver a la vida. Amén, hermana. ¿Esa bebita que tiene usted es la bebita de la que usted habla? Sí, es mi bebé. Es mi bebita, tiene 3 meses. Amén. ¿Y qué siente ahorita por ella? Y ahorita siento un gran amor, y me da mucha tristeza ver que le pude haber hecho daño a mi niña si no hubiera buscado las cosas de Dios. Ella es un milagro de Dios, ¿verdad? Y ella es un milagro de Dios, y por medio de ella
yo cambié y mi esposo, porque mi esposo nos casamos y por medio de todo eso mi vida cambió por mi bebé.